hombres de 3 más Tango limpiando las ruedas del camión. Estas ruedas son las nuevas estas. No, son las auxiliares. Ah, son las auxiliares. Pudimos comprar 2 ruedas nuevas que ya las puso Gonzalo y ahora estamos Están ahí. limpiando estas para ponerlas en la plataforma, ¿no? Sí, estas van en la plataforma como auxiliares. Las vamos a poner acá. Estas y estas que estas son las nuevas, ¿no? Estas son las ruedas nuevas que compramos hace poquito. Gonzalo las balanceó él mismo y después les va a contar el secreto con el cual pudo balancear las ruedas. ¿Qué estás haciendo? Estamos poniéndole un protector para que la cubierta dure más, porque el sol la arruina. Y después en algún momento le vamos a poner una funda también para que It's no like le dé the el sol. melanin in your body. Claro, tal cual. Yo no tengo más. Vale, Nico, distribuirlo bien que no hay Protegerla más. del sol. No, that's enough. That's enough. No hay más, Nico. Adelante, que estaba muy mal gastada. Acá se nota, si te das cuenta acá, A ver. este puentecito que está entre cada taco te avisa el cómo está gastado, ¿verdad? Acá está unido y acá no. Sí. Y esto es uno al lado del otro, entonces la rueda saltaba, que era un asco, y acá está mucho más profundo. No sé qué pasó con esta rueda, pero se gastó muy mal. Bueno, también le hicimos bastantes kilómetros. Sí, bueno, los amortiguadores, ahora cuando pongamos los amortiguadores nuevos, esto no nos va a pasar. A ver, y esta es la rueda nueva para que vean la diferencia. Nada que ver. Esta es 2022, ¿no? Sí, acá se nota a la legua la diferencia. Sí. Y tiene, esto está. Tiene los pinchitos estos, así que está bien nueva. Ahora lo que nos falta son 2 ruedas más y estamos. Y estas que no se habían usado, que son del 2006, ¿no? Estas. 2008. De tanto trabajo, un poco de creatividad de parte de Nico. Sí. Chao.